Me presento, soy la doctora Alice Orozco. Les voy a enseñar un ratico sobre ética, valores de pronto. Quiero que pasemos un ratico ameno, muy contentos. Algunos de ustedes me conocen. Eh, Soy magíster en psicología clínica internacional aplicada, periodista, psicóloga social comunitaria, por ahí con conocimientos de derecho, de psicopedagogía, y pues otros servicios que también presto a la humanidad, entre ellos ser pastora ya hace 50 años, capellán, como muchos de ustedes, mis hermanos, y pues acabo de terminar en Inforte Teología. Pues estamos mirando a ver cómo organizamos el tema. Entonces, quiero para empezar que podamos orar, pedirle el favor a William Alfredo, si es tan amable, nos dirige un minutico en la oración. Gracias. Listo, doctora. Padre bueno, Padre amado, te alabamos, te glorificamos, Señor. Padre, gracias porque tú siempre nos das lo mejor. Gracias, Padre, por la doctora Alice, que es la que empezamos a ver una materia nueva que sé que nos va a estructurar, porque tú vas a permitir de que el Espíritu Santo, a mis compañeros, a Ruyela, que es nuestra coordinadora, la doctora, nos da la sabiduría, Señor, para que nosotros entendamos a profundidad qué es la ética, sus características y todo lo concerniente a esta materia, Señor. Padre, te alabamos, te glorificamos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces, me voy a permitir por acá compartir un documentico. A ver, si lo puedo compartir. Se llama Asobo. Está. Estamos viendo, ¿cierto? Me gusta pues que podamos ir compartiendo, mirando algunos escritos porque de pronto eh, aprendemos icónicamente también. Estos yo voy a dejarle a Ender en los documentos como tal, para ver cómo los pueden ustedes tener. Qué bueno, la persona que nos estaba preguntando, yo los voy a mandar a Infotec. Entonces vamos a ver la ética en varios sentidos, digamos desde la hermenéutica, la mayéutica, la exégesis, porque me parece que entregarles a ustedes un buen conocimiento es ético y estético. Además, hermoso. Entonces la ética desde la hermenéutica, desde la tradición de quien ha estudiado la ética o los epistemólogos que más la han visto son Hans Gadamer y Paul Ricoeur. ¿Mm? Hans Gors es uno de los epistemólogos que yo admiro mucho. La ética no se define como un conjunto de normas abstractas y reglas universales fijas, sino como la comprensión y la interpretación del sentido de vida dentro de un contexto histórico y cultural y relacional. Entonces, miremos que aquí tenemos que desaprender algunos conceptos que tenemos y reaprender en esta pedagogía reeducativa, precisamente andragónica además, qué es realmente lo que creemos que es la ética. Entonces, desde un sentido, es la comprensión y la interpretación del sentido de la vida dentro de un contexto histórico, cultural y relacional. Entonces, la ética como interpretación situada en el ser humano siempre interpreta su actuar desde una tradición y un horizonte cultural. Digamos que la deliberación moral exige comprender el contexto de la acción y la historia del sujeto, no solo para aplicar leyes ciegas, eso no es ética. Tiene que ver con la alteridad del diálogo. La ética se sitúa en el buen sentido de la palabra, en el encuentro con el otro, comprender al prójimo. Implica abrirse y ser transformado por su perspectiva y reconocer su propia finalidad moral. ¿Sí? Paul Ricoeur, por ejemplo, eh, mira la ética como la mira como ética, ¿sí? Entre comillas,
sintonizada o situada dentro en anhelo de una vida realizada. Fíjense, el anhelo de una vida realizada tiene que tener ética. La propia existencia del ser humano tiene que estar proyectado y orientado hacia el cuidado de qué, de la justicia, el cuidado de sí mismo a través de precisamente esa eh, ética. Ahora, Sócrates también decía que la virtud no se impone, se descubre. Digamos que no es que el principio ético tenga que pasar por una serie de circunstancias, sino que esa se descubre y se descubre precisamente a partir de nosotros mismos. La verdad reincide en el interior, en el alma, en el ser humano. La tarea ética no consiste en adoctrinar y darte un montón de normas y cosas, sino unos mandatos exteriores, ni mandatos exteriores, sino lo que nosotros vemos a la luz precisamente de la sabiduría, y esta es la sabiduría del Señor. Tampoco, pues, Sócrates decía el intelectualismo moral socrático. Digamos que él postula que quien conoce verdaderamente el bien, actúa bien. Bueno, lo que decía, ¿cierto? El mal moral nace de la ignorancia y el autoengaño, y la ética es el paso de la opinión superior, el saber fundamentarse precisamente allí en esta condición. Ahora también es el examen permanente, es un examen permanente, una vida sin examen no merece ser vivida. Si nosotros no examinamos, no hacemos nuestro autoexamen de cómo nos estamos comportando, pues también no, ¿para qué vivir así de pronto desordenadamente? Y nosotros tenemos una buena lente, un buen termómetro donde mirarnos que se llama Biblia. Creo que el principio fundamental aquí es la palabra del Señor a través de, pues, digamos que de los autodiálogos, del diálogo reflexivo, de las preguntas que podemos hacer, porque a veces podemos tener una reestructuración con falsas certezas. ¿Sí? Y a veces pensar que nuestra autoconciencia no nos engaña, no. A veces existe en psicología lo que se llama el rapto emocional. Entonces, eso que yo quería hacer bien, de pronto fue raptado allí en nuestro inconsciente y hicimos lo malo y después decimos, uy, no, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo veamos allí muy en cuenta, que lo tengamos muy en cuenta. Digamos que la ética de Sócrates nos aplicaba también el hecho de la virtud como no un hecho que se imponga, sino más bien como el principio de justicia y de verdad, donde donde reside en el alma, al interior de la persona. No consiste precisamente en darle un montón de cosas a la persona, sino que se descubra a sí misma a partir, como les decía, de ese autoexamen. Y hay un punto de encuentro. Ambas perspectivas, estos epistemólogos rechazan el moralismo ciego y la imposición dogmática, ¿sí? La mayéutica extrae la virtud, o sea, estos epistemólogos que estudiaron, por eso se llama así, extraen la virtud desde la reflexión interior y el diálogo pedagógico, mientras que la hermenéutica le da sentido a esa virtud interpretando solamente desde el tejido social histórico relacional con la vida humana. Entonces, aquí le agregamos el componente que va desde mi propio interior. ¿Sí? Ahora vemos lo más bonito desde la ética bíblica, como desde la hermenéutica también allí la Sagrada Escritura, desde lo ético, tiene el proceso de interpretar y actualizar el sentido profundo de la revelación de Dios a lo largo de la historia de la salvación, pasando del diálogo externo a la vida en el espíritu. ¡Oh, qué belleza! Entonces, aquí la ética pasa por una revelación progresiva, no como un conjunto otra vez de normas, mire que se repite, estáticas o desconectadas entre sí, sino el camino pedagógico que Dios acomoda en su revelación a la capacidad formativa de su pueblo. Desde las normas civiles, el Antiguo Testamento, es decir, todo vemos que esas normas
del antiguo cercano oriente, de todo lo que es la plenitud del Evangelio, nos está dando precisamente ese sentido ético. Ahora, algo que tiene que ver mucho es el espíritu sobre la letra. Entonces podemos saber muchísimas cosas, entenderlas incluso, pero Jesús y los apóstoles aplican esa hermenéutica que trasciende del literatismo, de lo legalista, de lo que está escrito, como dicen en 2 Corintios 3:6, que afirma: la letra mata, pero el espíritu que vivifica. Y eso es ética. La interpretación bíblica siempre busca el propósito redentor de Dios, la misericordia, la justicia y la fe. Y eso es ética. ¿Sí? Digamos que también es una ética cristocéntrica situada precisamente en la interpretación y el filtro de la persona en la obra de Jesucristo. Digamos que cada mandamiento cobra sentido no por temor al castigo, sino como respuesta al pacto de amor y gracia que ya hemos recibido de hecho. Entonces, aquí la ética no es solamente conocer un poco de normas, sino que aquí ya se abre, trasciende al amor, a la gracia y al poderla disfrutar plenamente desde el sentido, desde la santidad. Acordémonos que el Señor dice que seamos santos como Él es santo. Santo quiere decir apartado del mal. Y Él es apartado totalmente del mal. En el cielo no hay mal. Cuando una persona fallece por cáncer, por tantas enfermedades, allá no llega enfermito. El cuerpito se queda acá. Allá llega sano, porque allá no hay mal. Pero entonces desde ese sentido pedagógico, Dios y pues, el Padre, Jesús, el Espíritu Santo, interpretan precisamente, despiertan en el ser humano esas preguntas que le confrontan su conciencia de tal manera que hace y permiten que el juicio moral alumbre su verdad interior. Nosotros somos sobrenaturales y así tenemos que vernos sobrenaturales. No, no solamente pensando en que, no, sí, conocemos, no, sí, no, nosotros somos sobrenaturales y en esa sobrenaturalidad el Señor precisamente abre el juicio moral y alumbra la verdad en nuestro interior. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento, desde Adán, sí, tras la caída, ¿dónde estás tú? Dice, no para pedir información, ¿sí? De dónde está geográficamente, sino dónde te situaste, qué fue lo que te pasó. Caín pues tiene envidia, tiene muchas cosas contra Abel, ¿sí? Acordémonos de allá Elías en la cueva. ¿Qué hace aquí? No es tanto dónde está geográficamente la persona, sino cómo a través precisamente de la situación geográfica, no solamente geográfica, sino moral, dónde estás. Entonces nosotros nos podemos decir aquí dónde estamos. Estamos dentro del constructo de la ética y la estética del valor y el amor de Dios, o no lo estamos. Eso es para mirarlo. Ahora, también las parábolas son un espejo. La parábola del buen samaritano, las preguntas que le hizo Jesús, ¿quién es el prójimo? Todo esto tiene que ver con la narrativa precisamente de la ética y de la estética que tiene Dios en la palabra, que nos dejó en la palabra del Señor. Voy a permitirme por acá, tengo otro archivito que voy a mirar, que voy a regalarles por acá, a ver si lo encuentro. Es muy importante que lo veamos. ¿Por qué lo tenemos que ver así? Porque pues a veces podemos decir, no, es que la ética es el con montón de cosas que nos dan para que nosotros podamos vivir mejor y ser cada día mejores personas, mejores seres humanos. Pues sí, y también no, porque hay muchos seres humanos que aunque quieren ser mejores y tener muchas cosas, pues les falta todavía conocer al Señor como su Salvador, entender que allí está lo mejor de la ética y que esa ética precisamente trasciende nuestra capacidad, no solamente
porque sí, que porque tenemos que construirla desde allí, sino porque también es un legado que el Señor nos dio para que podamos vivir mucho mejor. ¿No? Eh, Hay algo importante acá. A ver, lo encuentro. Ya. Vamos a ver que la ética en su significado desde la historia como un símbolo tiene varias cosas allí que vamos a entender. A ver, le pongo a esto un color bien bonito para que no se me aburran con los colores. Listo. Se llama ética y moral. Ujú. Qué pena con ustedes, pero es que me toca jugar aquí con el computador. Ética y moral. Bueno, lo estamos viendo, ¿cierto? Entonces aquí hay algo muy importante. Dice, en su historia el símbolo de la ética. A lo largo de la filosofía y la teología, la ética se ha representado a través de varios símbolos e imágenes visuales universales. Quiero que hoy las aprendamos. La primera es la balanza. El símbolo clásico universal de la ética dice que el significado representa el equilibrio, la justicia distributiva, la equidad y la deliberación reflexiva entre el bien y el mal. Desde el sentido ético muestra que cada decisión debe ser sopesada con imparcialidad, rectitud, integridad, sin inclinarse por el favoritismo o los intereses egoístas. Entonces aquí podemos ver esta, que es, digamos, el árbol de, digamos, de la, precisamente de la balanza. Este es un símbolo de ética, donde lo veamos a veces universalmente también. También está eh, como el árbol de la vida, así se le conoce, el árbol de la vida, a ver si de pronto para que lo veas. Ahí lo están viendo, ¿cierto? Entonces tiene eh, los frutos, que son los logros, los aprendizajes y todo aquello que ha recibido o dado a los demás. Esos son los frutos. La ética. Las hojas son las personas significativas en tu vida, la familia, los amigos, los maestros que te han acompañado o inspirado. Las ramas entonces simbolizan tus sueños, tus metas, tus aspiraciones, aquello que te gustaría alcanzar o seguir desarrollando. ¿Mm? Entonces las ramitas. El tronco, en esta parte debes identificar tus habilidades, talentos, recursos personales y cualidades internas que te sostienen. Y las raíces describe aquí tus orígenes, tu historia familiar, tu cultura, tus valores, tus creencias, las personas y los lugares que te nutrieron. Entonces, este es el árbol que, este también es el símbolo de la ética. Una vez leía yo que las amistades son como las hojitas de un árbol. Creo que sí. Durante toda la vida siempre un árbol tendrá hojitas. Unas se caen, otras se quedan, otras perduran, otras no, otras se perdieron, ¿sí? Y a veces así son nuestras amistades, pero aquellas que perduran precisamente hacen que nuestra ética tenga frutos. Entonces, no se le olvide, este es el árbol, precisamente el árbol de la vida que representa la ética, los frutos. Son los logros, las hojas, las personas, las ramas, los sueños y metas que tienes, el tronco, todas tus habilidades, tus talentos y recursos y obviamente las raíces. ¿Y por qué las raíces? ¿Y por qué está aquí esto que se describe? Los orígenes de tu historia familiar, tu cultura, tus valores, tus creencias y las personas que han hecho parte, porque estas raíces son precisamente las que afectan todo el árbol. Entonces, es interesante estudiarlo allí. Hay otro que es la brújula moral. Entonces, el significado de esta brújula, ay, para que lo vean todo completico. Ay, qué pena. Están las relaciones familiares. ¿Qué tipo de relación quieres con tu familia? Ese es lo que, digamos, lo que más quiere ver la brújula.
la familia. ¿Qué tipo de madre, padre, hermano, hermana, tío quieres ser? Quieres ser, no tener, sino ser. Entonces, para poder contestarnos esas preguntas, fue creada esta brújula. Entonces, aquí viene el bienestar físico. ¿Qué tipo de valores tienes relacionados a tu bienestar físico? Ahorita en la anterior clase veíamos cuánto valemos a través de qué tenemos en el cuerpo físico, qué fue lo que el Señor hizo con nosotros. ¿Cómo quieres cuidar de ti mismo? Algo muy importante, si nosotros, vuelvo y reitero, si no cuidamos nuestro cuerpo, no lo amamos. Y hay algo muy importante en la palabra que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. A veces nosotros nos vamos al prójimo, pero nos olvidamos del ti mismo. Mira que antes del prójimo está el ti mismo. Y muchas veces ese ti mismo lo desconocemos por completo. Entonces ahí es necesario cómo nos estamos amando, cómo nos estamos respetando, cómo estamos dejando las obras de la carne, permitiendo que el Señor nos haga crecer a su estatura y hasta qué punto también lo estamos permitiendo en otras personas. Está también el matrimonio, la pareja, las relaciones íntimas. ¿Qué tipo de esposo, esposa o pareja quieres ser? ¿De qué calidad de relaciones interpersonales quieres ser parte? Y fíjate que todo tiene que ver con el migo, con el sigo mismo. Tiene que ver con la ciudadanía y la comunidad. ¿De qué clase de ambiente quieres ser parte? ¿Cómo quieres contribuir a tu comunidad? Y si eres padre en la paternidad, ¿qué clase de padre quieres ser? ¿Qué cualidades te gustaría que tus hijos vieran en ti? Importante. ¿Mm? Eh, ahora en la recreación, ¿cómo te gustaría divertirte? ¿Qué te relaja? ¿Cuánto eres más alegre o juguetón? Bueno, y aquí viene, en la recreación vienen muchas cosas que a veces uno dice, wow, ¿en qué te diviertes? ¿Viendo el celular 6 horas, 7 horas, 8 horas? ¿Qué miras en el celular? Porque pues estamos en los tiempos modernos, no en los tiempos modernos de Charles Chaplin, esos ya pasaron, ¿cierto? Ahora están las habilidades blandas, por ejemplo, que salió precisamente esa raíz de Charles Chaplin. Pero, ¿qué miramos? Esa es la relación, lo relacional de nuestra ética, de lo que tenemos dentro. Ahora, la amistad, las relaciones sociales. ¿Qué clase de amigo quieres ser? ¿Qué amistades son importantes? ¿Qué cultivas? ¿Cómo te gusta actuar para que con tus amigos, con los que yo le decía que relacionábamos? Y está, por último, el empleo. ¿Qué tipo de trabajo es significativo para ti? Y aquí viene lo que yo les decía, que de las habilidades blandas y las habilidades duras. ¿Sí? Gestión Porque las falta de habilidades cuadro, duras, también oh, tomar las señor, medidas. Lo que se reconstruya también tiene que el tipo precisamente de habilidades duras es todo lo que tú sabes, lo que aprendiste en la universidad como ingeniero, como arquitecto, como psicólogo, todo. Habilidades duras. Pero las habilidades blandas, el ser amable, el ser respetuoso, el ser cariñoso, etcétera, el ser cordial, el ser amigo, el ser amable, son las habilidades blandas. Hay un estudio muy interesante en Colombia de precisamente sobre ventas, de qué región tiene las mayores habilidades blandas que hacen que la productividad y el mercado crezca. O sea, que haya sostenibilidad y punto de equilibrio en los mercados. Y resulta que es Antioquia. Vaya y verá a aquellos que se le ofrece con mucho gusto cómo está. Entonces, eso es muy bueno. En cambio, vaya uno a veces a otros sitios y, uy, no, ¿cómo me atendió de mal esa señora? Y uno se va todo triste, ¿cierto? Porque no lo atendieron como debe ser. No lo atendieron como ciudadano, quizá como usuario. Entonces, no nos dejemos confundir. Ser ciudadano es tener todos tus derechos relacionados como están en el artículo 44 y 45 de la Constitución Política. Y si quiere, léalos. Y ser usuario es simplemente recibir un servicio.
No se deje tratar como usuario porque usted tiene principios éticos y el empleo aquí es muy importante por eso. ¿Qué cualidades quieres brindar como empleado o de pronto como empleador? ¿Y qué tipo de relaciones laborales te gustaría? Hoy también hay una cosa que se llama el salario emocional. Antes uno decía, ay, ojalá me reciba, ¿cierto? Porque uno necesitaba trabajar. Yo hace 50, hace que yo me pensioné ya hace mucho tiempo, pero más o menos en el 76 por allá, uno decía, "Ay, ojalá me reciban". Y uno era con el susto que lo recibieran. En cambio, hoy, esperé a ver quién me llama. Siento que, ay, Dios mío, no es que uno sea creído y odioso, no, no, no. Lo que pasa es que uno tiene esas habilidades blandas y ese salario emocional que uno dice, ¿qué me van a ofrecer? ¿Qué bueno me están dando porque yo lo merezco? No porque uno sea por allá odioso ni nada de eso, no, es porque uno tiene que tener esa relación ética y estética con uno mismo porque al Señor le servimos. Y todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y no para los hombres, sino que a Cristo el Señor servís y de él recibiréis la herencia de la tierra. Entonces, si nosotros queremos bueno, una buena herencia, queremos un buen salario, pues tenemos que ver que no le servimos a los hombres, le servimos al Señor en todo lo que hacemos. Entonces, la brújula es muy importante porque el significado de la orientación, de los valores innegociables y el norte ético que guía las decisiones complejas en el medio ambiente, en la vida cotidiana, pues son muy importantes que las tengamos muy bien establecidas. Entonces, ese sentido ético representa la conciencia entrenada que no cambia de rumbo según las conveniencias de las posiciones del entorno, sino que es capaz de situarse con los pies sobre la tierra y no dejarse mover como para cualquier viento de doctrina. Digamos que el arbolito bonito, sí, claro, tiene mucha razón aquí, sobre todo en las raíces, porque si nosotros tenemos una brújula que la familia indiscutiblemente nos tejió mal, pues obviamente que no vamos a tener un árbol muy bueno. ¿M? Y tampoco vamos a tener una justicia social, ¿ves? Porque nos van a hacer falta todos esos elementos. Y aquí desde el espejo, digamos que en el sentido bíblico encontré de lo mayéutico que desde el sentido bíblico el símbolo, el significado es el espejo. ¿Y por qué el espejo? Porque es el autoexamen honesto y transparente de esa transparencia personal, como en Santiago 1:23-25 dice, el sentido ético refleja la verdad interior de la persona, desarmando la hipocresía, evitando pues, la incoherencia entre lo que es prédica y lo que se vive, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante. Hay versículos bíblicos, por ejemplo, Santiago 1:23-25 lo refleja. Sin embargo, pues aquí entre nos, sin que nos oiga mucha gente, pues yo discrepo un poco del espejo, porque pues hay tantas cosas allí relacionado con los espejos que siempre debemos orar. Un espejo no se hizo para que nos veamos qué tan lindos estamos o qué tan peinados. El espejo se hizo para mostrarnos nuestros defectos, qué nos falta, cogerle el ruedo a la falda, al pantalón, abotonarnos bien, que la camisa no nos quede, o sea, todos los defectos. Entonces, qué bueno que abramos nuestro corazón también, como dice Santiago, y miremos allí desde el espejo del alma. El otro símbolo son las dos manos entrelazadas, sostenidas o sosteniendo al vulnerable. Entonces aquí quiere decir la ética del cuidado y del reino. O sea, ahí por eso son esas manos, ese símbolo tan importante. El significado, la alteridad, la empatía y la solidaridad activa hacia quien necesita amparo, quién necesita ese amparo y quién necesita mi ayuda. Y desde el sentido ético, no es un concepto frío, teórico, ¿sí?
que se materializa en el encuentro, la justicia y el cuidado y hacia el otro, sino realmente con ese amor, con ese cariño que yo le voy a poder recibir y le voy a poder dar ese servicio que necesita, bien sea en la iglesia o bien sea en el trabajo o donde quiera que estemos. Eso es importante relacionarlo allí. Entonces, hoy vamos a ver el primer bloquecito que en el Antiguo Testamento, en el pacto, digamos, eh, esto es teoría que quiero que lean ustedes, yo se las voy a mandar, pero por acá tengo precisamente otro archivito. ¿Qué les parece? ¿Les gusta el tema? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Muy bueno, mi hermana pastora, profe, Hermana, excelente, excelente. Y pues lo afirma uno en conceptos que uno ya tiene y pues sí. está aprendiendo uno a mantener esa conducta, ¿no? Sí, señor. Entonces, eso es muy importante. Entonces, aquí voy a mostrarles otro desde la escritura para que miremos que no es solamente desde la mayéutica y todo lo que podemos aprender desde lo psicológico, lo ontológico, sino también a partir de la palabra del Señor. Porque pues para allí vamos con una relación muy bonita que existe. Me ha tocado correr porque solamente me dijeron que 1 hora, pero bueno, vamos a ver aquí compartir. Compartir, aquí está. La ética y moral en la Sagrada Escritura. Mm. Esa es teología moral y sagrada de la Escritura. Empieza por los 10 mandamientos y la alianza del Sermón del Monte y la ética del reino. Vamos que son esas 3 estructuras. Entonces, en el modelo 1, el Antiguo Testamento, la experiencia de la alianza, el decálogo como cambio de libertad y el clamor profético por la justicia, eso es como la esencia de la ética en el Antiguo Testamento. Y eso tiene que ver con algo muy importante que es la alianza y el decálogo, o sea, los 10 mandamientos. Entonces, primero, la alianza como vínculo relacional. La moral bíblica no nace de un código frío, prohibiciones de 640 leyes, además que tenía que cumplir los hermanos allá, hebreos, sino de una respuesta de amor y gratitud al Dios que libera a su pueblo de la opresión. O sea, eso está en Éxodo 22. Ahora, el decálogo como carta de libertad. Digamos que antes de que no existiera el decálogo, los 10 mandamientos, pues todo el mundo hacía lo que quería y como no había ley, pues nadie sabía que eso era pecado. Pero el hecho de haberlos colocado el Señor en esa piedra no fue tanto por decirle, mire, ustedes son unos tremendos pecadores, sino era mostrarles qué estaban haciendo mal. Entonces, los 10 mandamientos protegen la libertad y la recupera y evita precisamente que el ser humano vuelva a ser esclavo del egoísmo, la idolatría y la injusticia social. Es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, de la piedra al corazón, claro, los profetas como Isaías, Jeremías, Amós, denuncian la falsa religiosidad, un culto rituoso, sin compromiso con la justicia, pues carece de valor ante Dios, entonces eso no es ética. Ahora, anuncian una nueva alianza en Jeremías 31-33 dice, donde la ley divina se inscribe en el corazón de carne, impulsada por el Espíritu Santo. La semana el Señor me decía que le sirviera en algo que me ordenó y me decía, ya circuncide tu corazón. Y no lo digo con orgullo, es que digamos, ese es un proceso que a veces duele. Dejar algunas cosas en nuestra vida, cumplirle al Señor, eso tiene que uno pasar por esas pruebas. Y entonces impulsar no solo la carne, sino el impulso del espíritu y vivir en el espíritu es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque empezamos con los principios éticos que realmente el Señor quiere tener. Ahora dentro de ese decálogo hay unos pilares éticos. Primero está la relación con Dios. Reconocer a Dios como único Señor,
frente de toda vida, la vida, conociendo la verdad y la dignidad humana. Digamos que esos son el tratado, digamos, la tablita está dividida, los 10 mandamientos. Entonces, lo primero que vemos ahí es eso, cómo incluso ese decálogo, esos 10 mandamientos nos dan la fuente de vida, de verdad, y nos recapitula la dignidad humana. Ahora, la relación con el prójimo, el respeto, la incondicionalidad de la vida, la familia, la verdad y el fruto del trabajo ajeno. O sea, comprender por qué no puedo yo desear la mujer del prójimo, por qué no debo robar, por qué no debo hacer tantas cosas que están allí escritas y que muchas veces pasamos de largo y siempre, sí, los 10 mandamientos, sí, los 10 mandamientos. Pero a veces no nos dedicamos precisamente a mirar qué es lo que hay allí. También está allí la justicia comunitaria, o sea, la protección prioritaria al huérfano, a la viuda, al forastero, como medida de fidelidad de Dios al justo. Esto es importante porque nosotros vemos, pero los huérfanos sí, los que no tienen papá y mamá. Pues qué bueno que podamos estudiar la orfandad, porque la orfandad no es solamente que nos falte algunas personas. La orfandad tiene que ver con muchísimas cosas socioeconómicas, sociofamiliares, sociosociales y culturales que no tenemos nosotros. Nosotros podemos decir, no, yo no soy huérfano. No, yo no. Ese yo no implica que no conocemos también qué es, qué dimensión tiene la orfandad, ¿sí? Porque aquí a veces nosotros nunca la hemos estudiado. Ahora no se dice, por ejemplo, en Colombia que una persona es huérfana de porque le falta el papá y la mamá, sino que también hay eh, orfandad técnica, orfandad, mm, digamos, desde lo psicológico. ¿Qué es? Pues claro, la orfandad escrita sin H, ¿cómo se dice? Es una experiencia humana compleja que trasciende la simple pérdida legal o física de los progenitores. Comprende diversas dimensiones interconectadas que implican el desarrollo ontológico, emocional y social y espiritual de la persona. Entonces, fijémonos que la dimensión psicológica, emocional, la ruptura del vínculo primario, es el quiebre del apego seguro, eso en psicología se ve. Se pierde la base de seguridad emocional primaria. El papá que deja a los niños tirados, abandonados, la mamá que también, porque nosotros hemos hecho estudios donde es más duro que la mamá deje los hijos que los mismos padres. Quizá porque acá estamos acostumbrados a ver que los padres dejan los hijos, digamos en Sudamérica. Pero bien no se acostumbra, o sea, naturaliza el problema. Pero hay otras circunstancias donde es la mamá quien abandona a los hijos y vea que los hijos tienen mayores consecuencias que los padres. Perdóname, qué pena, he hablado algo. Discúlpame. Entonces la pérdida de ese quiebre de apego es una forma de orfandad que a veces no tenemos en cuenta. El impacto en el autoconcepto, la mirada parental, pues siempre funciona como el primer espejo, identificándonos. Entonces, si no lo tenemos un tipo de orfandad, provocar sentimientos de desprotección, de culpa. Puede ser culpa consciente o inconsciente y vacíos en la autoestima, también es orfandad. Ahora, vivir el proceso de duelo continuo. La orfandad no es un evento puntual, sino un estado que se resignifica con cada hito del ciclo vital. Graduaciones, paternidad, maternidad, crisis, madurez.
todo esto tiene que ver con que uno puede estar huérfano en muchas cosas, que uno no lo identifica, es otra cosa, pero desde el término psicológico, eso es verdad. Ahora también existe en la dimensión social, relacional y comunitaria la pérdida de la red del sostén inmediato. También afecta la transición generacional, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas aquí que ignoramos y que en realidad, pues, hacen que nosotros no podamos tener como esa relación con el prójimo, relación con Dios, desde ese sentido comunitario y ver que la vida que tenemos en un momento dado, pues nos faltan muchas cosas. La vida, pues, es un complejo humano. El otro modelo es el modelo del Nuevo Testamento. Y aquí vemos el Sermón del Monte. Pues aquí está la plenitud, no la abolición. Jesús no destruye la ley mosaica, sino que le da su verdadero cumplimiento y sentido pleno. ¿Cómo? Con la radicalidad interior. Pasa del cumplimiento formal extremo al discernimiento de las intenciones del corazón. Esto es bien importante, esa relación que existe entre los 10 mandamientos o el Antiguo Testamento y esta relación con el Sermón del Monte cuando nosotros hablamos precisamente de la ética. Digamos que las bienaventuranzas revelan la paradoja del reino declarando dichosos a los humildes, pacíficos y limpios de corazón. ¿Qué es eso? Ética. Eso es ética pura. Entonces aquí hay unos ejes radicales que es precisamente la ética del reino. Digamos que el 1% de los mandamientos, el mandamiento supremo, el amor a Dios, al prójimo, como a sí mismo. En esto se reúne toda la ley, de tener amor al prójimo, en el amor a Dios y a uno mismo. El 100% a la misericordia y el perdón. Era la superación de la ley fue superada a partir de que la misericordia y el perdón. Antes existía, por ejemplo, la ley del talión. ¿Cuál era? Ojo por ojo, diente por diente. Pero esa misericordia y ese perdón hizo que la ética se formara mediante el amor, incluso a los enemigos. Digamos que los enemigos son no amigos. Esto no, y nosotros dice que amemos a nuestros enemigos. Entonces, ¿dónde está la ética allí? Estoy siendo antiética si amo a un enemigo. De pronto, quien me hizo daño no merece que yo te tenga amor. Y es allí donde viene la misericordia y el perdón. Y nos dice la conciencia, debo amarlo, debo perdonarlo, porque en la cruz el Señor perdonó a todos. Y eso es ético. Hacerlo es ético. Uy, pero es que no puedo porque es que aquí me duele mucho. Sí, a veces nos duele mucho, pero a veces es necesario. ¿Por qué? Porque si no, no vamos también nosotros a tener la gracia de esa ética, de ese perdón. Y lo otro es la gracia, la gratitud incondicional, obrar el bien, no por miedo al castigo, porque puede ser eso, ¿no? Ah, no, yo, por ejemplo, no robo porque y me meten a la cárcel. Uy, no, yo no digo mentiras porque, uy, no, seguro que sí, sino al contrario obrar el bien no por el miedo al castigo, sino por respuesta gozosa al amor al Padre. Y eso es que ética, amar al Padre de esa forma. Entonces, por acá hay algo bien interesante, que es la evolución de la ética mosaica versus la ética del reino. Entonces, el centro focal, la norma y la prohibición explícita, no matarás, por ejemplo. Eso está ¿dónde? En la ley mosaica. Ahora en la ética del reino con Jesús dice, pureza de intención e interioridad, no te enojes. Analizaba, estoy dictando un curso porque pues quise ayudar así a lo que pasó con el temblor sobre
la forma como los capellanes deben atender en los momentos de crisis y eventos caóticos y catastróficos, mirando eh, lo que es el trauma, el shock, cómo sacar y qué debes hacer tú como capellán yendo a un evento de estos, no solamente y gracias por el mercado, a entregar mercado, sino a entregar salud mental. Entonces aquí yo les decía, por ejemplo, la ira con la persona cuando está en ese momento caótico, la persona está en ira, pero no es la ira que conocemos ahí toda uy, rabiosa, sino es ese momento eventual donde reacciona y entonces quiere salir de allí y no puede. Entonces está en un momento de irascibilidad, un momento que no es la ira que conocemos, sino un momento caótico. Bueno, interesante que de pronto ustedes puedan acompañarme, eso es gratuito. Pues, es muy bueno. Entonces, no te enojes. Ahora, la motivación, digamos que la ley, la fidelidad a la alianza del Sinaí, lo que estaba allí. ¿Sí? Ahora, en la ética del reino, la filiación con el Padre y la fraternidad humana. Fíjense cómo cambió la ética, cómo a partir de la misma palabra vemos que hay otro sentido ético, que no es el que, bueno, estudiamos allá, los signos y todo eso, sino que acá tiene otro valor, aquí cobra un valor dimensional sobrenatural. Y nosotros tenemos, sí, ojalá con este diplomado llegarás a tener esa ética sobrenatural, no la que nos enseñan simplemente desde la andragogía a los adultos, ¿no? Eh, o en las universidades, sino desde esa filtración con el Padre, esa filiación con el Padre, esa fraternidad humana que hace que entonces nos amemos porque eso es ético. Ahora con la comunidad. El pueblo de Israel y el extranjero residente, pues allá vivían así. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí existe la universalidad sin fronteras. Por ejemplo, el samaritano y los enemigos. Entonces, esto, aquí vemos plenamente cómo la misma gracia identifica la ética en otra dimensión, no sobredimensionada, sino la dimensión real que el Señor quiere que nosotros seamos éticos. No sé por qué hoy he hablado tanto del cuerpo, pero el cuerpo es nuestro vaso, es nuestro donde el Señor habita, y es tanto, tanto lo que le debemos a nuestro cuerpo. Hay un libro que quiero que lean, se llama Libre al fin de Henry Hodge. Y allí vas a encontrar, es un libro cristiano donde podemos encontrar muchos factores éticos para el cuerpo. ¿Mm? El hombre espiritual de Watchman Nee también nos puede guiar en esto. Y el criterio final precisamente de la ley, la justicia retributiva y justa. Eso pues era lo que se pretendía, pero con el Señor es la misericordia, el perdón y el servicio humilde, La toalla, humilde. hombre. Ah, Entonces, ese servicio humilde tiene mucho que ver con que la humildad no es solamente decir, ay, no, es que yo me dejo de todo el mundo, ¿sí? Porque la humildad es un ministerio, imagínense. Es un ministerio porque si no somos humildes, no podemos ver tampoco el reino de los cielos. ¿Sí? Dice la palabra humildad del latín humillitas, que proviene de humus, tierra fértil. Es la virtud moral y psicológica que consiste en el conocimiento verídico y equilibrado de uno mismo. Y nosotros muchas veces miramos la humildad, pero no sabemos qué es. Perdón. Yo la guapatela con qué con mascarilla. Entonces voy a volverles a repetir. La humildad, que viene del latín humillitas, que proviene de humus, y humus quiere decir tierra fértil. Tierra fértil. Es la virtud moral y psicológica que consiste en el conocimiento verídico equilibrado de uno mismo, reconociendo con honestidad tanto las propias capacidades y logros
como las limitaciones, fragilidades y áreas de mejora, sin caer en la arrogancia ni el autodesprecio. Mm, Entonces tenemos que aprender bien a ser humildes y a ejercer la humildad. Voy a dejarles esto copiadito por acá de pronto para que no se nos olvide. Entonces, qué no es humildad? Y que sí es. Sí es autoconciencia realista, mirarse con verdad, aceptando los talentos sin vanidad y los errores sin victimismo. Sí es apertura al aprendizaje, disposición constante a escuchar, aprender de otros y ratificar cuando se comete una falta. Sí es valoración del prójimo, capacidad de reconocer la dignidad, los méritos y el valor de los demás en igualdad de condiciones. Y sí es la fuerza interior bajo control, el dominio del propio ego para poner los conocimientos y recursos al servicio del bien común. Ahora, lo que no es la falsa modestia. Fingir incapacidad o buscar elogios mediante el disimulo. Ay, sí. Es que sí, no. Bueno, yo estudio teatro, así que por favor, aguanten. Digamos, tampoco es la baja autoestima o sumisión a ciegas. La humildad no es sentirse inferior, dejarse pisotear ni anular, y tampoco anular la propia dignidad. Cuidado, mujeres, cuidado, hombres. Tampoco no es la pasividad. No implica cobardía ni falta de carácter, sino firmeza sin soberbia. Entonces, la humildad tiene unas dimensiones. Digamos que la psicológica y emocional, que es la capacidad de aceptar la crítica constructiva, regular el mecanismo y gestionar los propios límites sin frustración destructiva. La social comunitaria, ¿m? Tanto empático, pues, ese poder recibir ese trato empático, esa escucha activa, esa ausencia de favoritismos y disposición a colaborar sin busca de protagonismo. ¿Sin busca de qué? De protagonismo. Y la intelectualidad, o sea, ser intelectual, reconocer que el conocimiento propio es limitado, estar abierto a nuevas evidencias y puntos de vista. A mí no se me olvida el versículo que dice que mejor es el sabio que tiene oído dócil y que el que dice saber las cosas aún no las sabe como las debiera saber. Entonces, desde la perspectiva bíblica, también en hebreo, que quiere decir anabad, ¿sí? Que describe la mansedumbre, la sumisión voluntaria al orden divino y a la cercanía de los vulnerables. Fíjese todo lo que tiene la humildad, eso que no abarcamos sino esa palabrita. En griego, ¿verdad? Porque muchas personas, si su merced estudia un poco el hebreo, toda la historia hebrea, muchos hebreos fueron hebreos y no supieron hebreo, les tocó el griego, por eso la Biblia se tradujo en griego más que en hebreo. Entonces, allí, eh, digamos, lo que tiene que ver es que el ego es está compuesta esa humildad por precisamente tener una mente modesta, sobria y libre de autosuficiencia. Y pues hay textos bíblicos, si los quieren anotar, Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Filipenses 2:3-5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Y Santiago 4:6 que dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ser humilde no significa pensar menos de uno mismo, sino pensar menos de qué, no de uno mismo, para hacer espacio al crecimiento personal. Es decir, y dar paso al crecimiento personal es dar paso a la sabiduría y al servicio de los demás. Entonces, creo que esto es muy importante que lo veamos acá, precisamente desde la ética del reino. Y aquí está la vivencia práctica de la ética cristiana. Esto es muy importante que nos lo llevemos hoy. La autenticidad de la vida. Orar, ayunar, dar, bueno, aquí dice limosnas, pues uno sabe que son ofrendas. En lo secreto, la coherencia profunda entre lo que es, lo que se profesa y lo que se vive. Eso es ética. Tener una cultura de misericordia, reemplazar el juicio descalificador por la acogida de la reconciliación, el perdón y la restauración, y la justicia de paz, el compromiso social activo en favor de la dignidad humana y el cuidado de los demás que están vulnerables, como digamos el buen samaritano. Y hay un desafío, pues dentro de los desafíos éticos contemporáneos está el discernimiento en un mundo complejo, ¿sí? Formar conciencias libres, maduras frente a los dilemas y morales actuales, porque aquí ni para qué hablar de todo lo que es la modernidad y los dilemas morales actuales, pero sí mirarlos a la luz de la palabra nos quita todos esos estereotipos. Ahora, un testimonio vivo en la sociedad. Una ética cristiana no moraliza ni es impositiva, sino es inspiradora y servicial. Eso es importante. Ahora, la defensa incondicional de la dignidad, priorizar las personas sobre cualquier estructura económica o ideológica. Eso es importante. Miremoslo así. Y el diálogo y construcción de paz, ser puentes de reconciliación en entornos priorizados. Acuérdese que los puentes, aunque uno no lo piensa nunca, un puente es fuerte, tiene que ser fuerte, lo pisotean, pasa a todo el mundo, no lo reconocen, ni siquiera se acuerdan de él, a veces lo desprecian. Entonces son cosas que tenemos que mirar allí. ¿Mm? El diálogo y la reflexión, cómo encarar hoy la ética del reino en nuestras vidas y en nuestras comunidades, sería digamos, lo que dejo de reflexión. Eh, Nos quedan unos minuticos para las preguntitas si tienen y les agradezco mucho pues el haberme soportado, tolerado y escuchado. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere decir algo antes de irnos? Todo muy claro. Bueno. Espero que les haya quedado algo diferente, algo bonito que se lleven en sus corazones. Y bueno, ahí seguiremos entonces charlando. De la biblioteca que tenemos en plataforma, ¿hay algún libro que debamos leer para esta materia? No conozco la biblioteca, no tengo acceso a ella. Voy a pedir el acceso hasta mañana porque hoy apenas me dijeron que les dictara la clase, ¿no? Pero voy a mirar y si no, yo les mando algunos que yo tengo muy buenos de mi Sí, disciplina. porque estaba chequeando ahí la biblioteca y no veo nada que tenga que ver con ética, Ujú. ética ministerial, ética cristiana, nada. Pero esta tiene la visión cristiana, la que les di hoy, ¿no es cierto? Sí, muy buena. Lo Muy que buena, decía profe. Buenas. Gracias, Giovanni. Dime. Profe, muy buena la clase, solo que faltó fue más tiempo.